Buenas, soy Laura, esto es Borde que te quiero borde y hoy vengo a enseñaros todos los libros que compré el día del libro. En realidad es un book haul un poquito tramposo porque no todos los libros los compré realmente el propio día del libro, pero son todos compras muy recientes y también me parecía como falso no meterlos en el vídeo y al final pues que me apetece y ya está. La realidad es que hace 2 o 3 meses cuando hice el último book haul, pues yo me propuse y lo dije por aquí, no comprar tanto, pero una vez más pues se me ha ido de las manos el consumismo y esa es la verdad. Sobre las compras en sí, la mayoría, excepto un libro creo, las hice en 2 librerías. El día del libro propiamente dicho, pues yo no me podía acercar físicamente a Valencia porque me pillaba fatal, así que para aprovechar el descuento pues hice una compra online en una librería de Valencia, que es la librería Ramon Llull, que nunca les había comprado, pero la verdad que me gustó mucho por varias razones. Evidentemente por cercanía, porque ya he dicho que está en Valencia, luego porque tienen bastante variedad en el catálogo, incluso de editoriales independientes, que eso para mí es importante, y luego porque el día del libro tenían el 10% de descuento, que no todas las librerías lo hacen, algunas ponen un 5 o lo que sea, algunos ni siquiera hacen descuento, que bueno, esto ya cada uno con su negocio, pero aquí sí que tenían el 10. Y luego ya para terminar, quizás también porque está cerca, me llegó rapidísimo, pero vamos, volando. Y el otro pedido, pues ¿qué pasa? Que una aquí es una empanada de la vida, o sea, también es que últimamente estoy un poco difusa y yo ya no me acordaba ni de que estábamos en abril, ni de que era el día del libro, ni nada de nada. Entonces quería comprarme unos libros y yo cogí y me los compré. Y ya está, y no me acordaba de descuentos ni de nada. ¿Qué pasa? Que tuve la inmensa suerte de que la librería en la que hice el pedido, que también era online, que es la librería Porta de Tannhäuser, que les he comprado varias veces online. Es una librería que está en Extremadura, no he ido evidentemente nunca en persona, ojalá algún día, pero eso, como que les he comprado bastantes veces online y siempre todo perfecto. Pero la suerte que tuve es que no tenían descuentos solamente el día del libro, sino del día 11 al 30 o algo así. Entonces, pues pude aprovechar igualmente el descuento, que en este caso creo que era del 5%. Pero madre mía, el empagamiento, o sea, de verdad no sé cómo es posible que a mí se me olviden estas cosas. Pero vamos con los libros en sí, que es a lo que venimos. Y el primero es Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, de David Foster Wallace. Foster Wallace es uno de esos autores que tengo pendiente desde hace no sé ni cuánto tiempo. Tengo muchas ganas de leerlo y siempre he tenido como en el radar este de La broma infinita, pero claro, dicen que es un libro complicado de leer y no me he atrevido todavía. De hecho, ese libro podía estar perfectamente en el vídeo que hice de los 8000 literarios. No lo metí, no sé por qué, pero podría estar perfectamente. Entonces, mientras me atrevo con ese, pues me parece una buena opción leer algo más de él. ¿Y por qué me he inclinado por este? Pues básicamente porque es la lectura que van a hacer en un club de lectura que se llama Subtítulos en Valencia, en la librería Letras y Vinos, creo que es. Y no he ido nunca, conozco a 2 de las chicas que lo organizan, pero no he ido nunca en persona porque siempre pasa algo, o no tengo tiempo para leerme el libro que han propuesto, o no me viene bien el día, o lo que sea, pero esta vez sí que quiero ir, por favor. De hecho, seguramente el día que se suba este vídeo creo que será el día del club de lectura, así que pues cruzo los dedos para que se alineen los astros. Por cierto, le han dado como nombre a la sesión del club de lectura y le han llamado Comerse al Rico, y es que me flipa el nombre. O sea, de hecho es que cuando lo vi fue de, ay, a este quiero ir. Y la premisa del libro es la experiencia del propio autor en un crucero de lujo por el Caribe. Y dice en la sinopsis, y cito, lo leo, lo que a primera vista parece ser un simple viaje para relajarse en manos de un humor delirante y cinismo corrosivo, acabará convirtiéndose en el horror más absoluto. Me llama muchísimo la atención esa premisa y me recuerda un montón a la película esta, El Triángulo de la Tristeza, que es una peli que se llevó un montón de nominaciones y premios y tal, y yo de primeras pues no me llamaba especialmente la atención, pero la hacían en el cine de verano allí en Valencia, que hacen en el Río, creo que se llama el Jeep del Turia o algo así, y está súper guay, por cierto. Si sois de Valencia os lo recomiendo un montón porque sale muy barato y ponen pelis chulas, y la disfruté muchísimo, es que es una peli que me encantó. Y este libro creo que tiene esa mezcla como de acidez y de burla así en un tono muy sarcástico, o por lo menos es la pirula que me he montado yo, y tengo muchísimas ganas de leerlo. De hecho es que
Me voy a poner ya hoy porque si no, no me da tiempo porque estamos a jueves y eso, la semana que viene, el martes, es el día del club de lectura. Y antes de que se me olvide, está traducido por Javier Calvo Perales y publicado por De Bolsillo, que es un sello editorial de Penguin. Y el siguiente es La vieja sangre de Alfredo Álamo, y de esta compra, como de tantas otras que hago, podemos culpar 100% a Juanma Morón de los podcasts de El estado de la cuestión y Problema Tritón, y en este último le dedicó un episodio a este autor y a otro de sus libros, y pues mencionó tanto este como otro libro que están ambientados, bueno, es algo así como tipo horrorware, creo. Y están ambientados en el Cabañal de Valencia. Y yo fui a escuchar esto y decir, lo necesito en mi vida. Yo no soy del Cabañal en realidad, soy de otro barrio bastante cercano, también de la zona del puerto, pero no soy del Cabañal propiamente dicho. Pero sí que es verdad que mi madre ha currado por allí toda la vida y que pues lo siento bastante cercano, entonces me hizo ilusión saberlo. Es un barrio muy vivo, con mucha tradición y esencia. En realidad es un pueblo marinero que se vio absorbido por la expansión de la ciudad de Valencia y bueno, ha tenido siempre fama de peligroso, yo creo que un poco exageradamente. Y está sufriendo con mucha fuerza los efectos de la gentrificación. Y el libro creo que va un poco sobre eso, son relatos que desde el prisma de lo fantástico, concretamente del horror, pues se acercan a problemáticas sociales. Creo que el terror es un género perfecto para esto, para afrontar pues problemáticas, traumas, miedos, tanto individuales como colectivos, sociales, y concretamente pues como es este caso de barrios. Y en algún punto de la sinopsis, no recuerdo dónde, habla de gótico mediterráneo y no sé si existe este término, pero amo. Ya veremos qué tal. Yo la verdad que me fío ciegamente de las recomendaciones de Juanma. Muchas gracias, Juanma, por ser una fuente inagotable de nuevas necesidades. En fin, el libro se publica por la editorial Orcini Press, que está especializada en bizarro. Y bueno, no está traducido porque está escrito directamente en castellano. Vamos con el siguiente, que es Cerca del corazón salvaje, de Clarice Lispector. Y bueno, ¿puedo ser más ansia viva? No lo creo, porque tengo en casa esperando desde hace tiempo otro libro de la autora. O sea, si es que en realidad de esta autora no he leído nada todavía más que un relato suelto en Dantescas, que el relato es cierto que me gustó mucho. Y bueno, Dantescas es una antología que es brutal. Pero no he leído ninguna novela suya y teniendo una esperando en casa, ¿por qué no me espero a ver qué me parece antes de comprarme otra? Porque soy así y porque, bueno, en este caso voy a culpar a Antígona Lectora porque la ha nombrado en varios de sus vídeos y me ha puesto los dientes larguísimos y bueno, pues no sé, ya dije, va, te perdios al río. Sí que es verdad que Antígona Lectora tiene una forma de hablar de la autora y de su obra que hace que esté casi segura de que la voy a amar profundamente, entonces, pues bueno, tampoco es que sea un riesgo absoluto. Y esta novela, Cerca del corazón salvaje, es una biografía de un personaje ficticio, Joana, desde su infancia hasta su madurez. Y el libro, por lo visto, habla pues de relaciones humanas, de afrontar la pérdida, de esa necesidad que tenemos las personas de comunicarnos, también de soledad y un poco también creo de la situación de la mujer en la época. Vamos, temas que a mí me interesan muchísimo y esto junto con el estilo de la autora, que por lo poco que he podido ver sí que me gusta y que además siempre dicen que es espectacular, pues tengo muchísimas ganas de leerlo y creo que me va a encantar. Y el libro está traducido por Basilio Losada del portugués y está publicado por la editorial Siruela, que además es que tiene una colección de la autora. Y el siguiente es el libro de Joan, de Lidia Yuknavitch, y hay una única y exclusiva razón por la que me he comprado este libro y es que estoy amando, pero muy fuerte, Iluminada, de la misma autora, que está publicado por otra editorial. Este está publicado por Alfa Decay y este por Horror Vacui. Y es que, aunque en el momento en el que me compré el libro de Joan solamente llevaba como medio de Iluminada, la verdad es que me encanta. O sea, es que estilísticamente me parece tan alucinante la forma de narrar de la autora y luego me interesan muchísimo los temas que trata y creo que tienen bastante relación en todas sus obras o en casi todas. Así que pues nada, de cabeza. Estoy bastante segura de que me va a gustar por lo que digo, es que al margen de cómo termine Iluminada, que lo tengo bastante avanzado a estas alturas, me quedan como 30 páginas, me queda nada,
pero que al margen de finales o de tramas o de historias, es que ya os digo que la temática y el estilo me encantan. Y este libro plantea un futuro no muy lejano, con una tierra arrasada y en guerra, en la que el entorno radiactivo ha modificado genéticamente a gran parte de la humanidad. Y en este contexto, pues aparentemente hay además una dictadura contra la que parece que ya no hay ningún tipo de oposición. Evidentemente no será así, y el libro pues irá un poco de esto, ¿no? De cómo comienza una rebelión por la reconquista del planeta, la libertad y el futuro. Por aquí en la sinopsis, no recuerdo dónde, habla pues de una mezcla pues de space opera con la complejidad filosófica del cyberpunk, añadiendo interesantes dosis de teoría feminista y transhumanista. Bueno, creo que si me conocéis un poco ya sabréis por qué me interesa. Y ojo que además hay un comentario aquí de otro autor, de Chuck Palahniuk, que dice: con todo su brío y su imaginación atrevida, Yuknavitch se está ganando el trono que dejó vacío David Foster Wallace. No puedo opinar porque no he leído todavía a David Foster Wallace y pues de esta autora todavía no he leído ni siquiera completo un libro, pero me ha llamado la atención, ya me parece casualidad que justamente en la misma compra que había hecho, que había comprado a David Foster Wallace y que aquí hagan referencia a él, pues es una tontería, pero me hace gracia. El libro está traducido por Albert Fuentes y ya os he comentado antes que está publicado por Alpha Decay. No tengo muchos libros de esta editorial, pero algunos que tengo la verdad que son joyazas. Vamos ahora con un par de títulos que me he comprado en catalán, ambos de editoriales independientes, y el primero es Rere les Esquerdes, de Isa J. González. Yo a esta autora ya la he leído en varias ocasiones, pero en castellano siempre. Tiene 2 libros publicados por Crononauta, no sé si tiene alguno más, la verdad ahora no estoy segura, pero ambos me gustaron mucho, aunque mi favorito sin ninguna duda es Regreso a Gaozu. Es un libro que me tocó muy de cerca, que es ciencia ficción intimista y es de verdad maravilloso. Sinceramente, y ahí sin ninguna presión para la autora, espero bastante de lo mismo en este libro. Mi plan original era haberlo comprado el otoño pasado en el Festival 42 y que de paso me lo firmase la autora, pero bueno, pues ya os lo he comentado alguna vez que por la Dana pues no pude asistir, entonces pues no pasó, pero bueno, lo tenía en mi lista de libros que quería comprarme sí o sí y pues ya ha caído. Yo creo que lo leeré para este mayo sci-fi, de hecho no creo que tarde en caer. ¿Y sobre qué va la novela? Pues sobre una chica que en el entierro de su padre, que era un reputado astroarqueólogo, pues descubre que tiene 3 hermanas y decide enrolarse con ellas en un viaje intergaláctico para cumplir la última voluntad de su padre. Space Opera y relaciones familiares funciona mucho mejor de lo que parece a primera vista, así que tengo toda mi fe puesta en ti, Isa. El libro está publicado por Espécula, que es una editorial que yo ya conocía y tenía un libro en casa, que es Mara, de Isabel del Río, que no me cansaré jamás de recomendarlo. Y en ese caso también lo tenéis en castellano, en otra editorial, que es El Transbordador. Y voy con el segundo libro que me compré en catalán. En este caso, en realidad es una traducción, o sea que no está escrito originalmente en catalán como el anterior, pero es que hay varias editoriales catalanas independientes que traen unas ediciones chulísimas de ciencia ficción. El libro es Notes de la Edad Tardén, de Claire North, y yo no he leído todavía a esta autora. De hecho, tengo otro libro que me está mirando ahí fijamente, que es Las primeras 15 vidas de Harry August, creo que se llama así. Y ese libro todavía no lo he leído, también me llama la atención, pero además de que la historia me atraía, voy a reconocer que aquí mis instintos de urraca se activaron al 100% y bueno, es que me parece tan bonita la ilustración de cubierta, tan preciosa, tan llamativa, que se me iban los ojos. No os voy a contar demasiado porque ahora mismo no me acuerdo de los detalles, sé que había una ambientación posapocalíptica y creo que en algún punto dice sí, que es una historia como poética que mezcla ecologismo y una trama de espionaje. A ver, el tema del espionaje no es algo que me atraiga muchísimo, pero lo de historia poética y ecologismo es que son 2 cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, así que pues ya veremos qué tal. Luego también es que lo de descubrir autoras de ciencia ficción que todavía no he leído, pues también es algo que siempre me gusta hacer, así que pues es otra de esas razones que en realidad no tiene justificación porque tenía otro libro de la autora, pero bueno, es así. Y la ilustración que os he dicho que me encanta es de Elsa Velasco y la traducción de Ana Gisterri, sí. Y la editorial es Cronos. Por cierto, no la había metido en esta lista porque hace un poquito más de tiempo, pero la verdad es que es una compra bastante reciente y es de la misma editorial, de Cronos. Y es Messenger dels Murs del Món, de Alice B. Sheldon.
acá James Tiptree Jr., o sea, el nombre con el que publicó en realidad es James Tiptree Jr. Y bueno, esta autora a mí me encanta, o sea, si no, creo que no, nunca la he nombrado por aquí por YouTube, pero tienen en Crononauta un libro que es Una mirada a Alice B. Sheldon, que recopila 3 maravillosos relatos de la autora, un ensayo suyo y algún texto de los editores que pues, comentan la historia, y me parece una barbaridad de bueno, es que es increíble. Y sé que en novela no fue una autora tan impecable como en relato, pero bueno, da igual, o sea, tengo muchas ganas de leerlo. Ya os decía que las editoriales catalanas de ciencia ficción traen ediciones muy chulas, y además es que este libro actualmente en castellano es que no se puede conseguir, y el otro tampoco, el de Notes de la Edad Ardent, o sea que genial, porque bueno, pues los que tenemos la suerte de poder leer en más de un idioma, pues tienes más opciones. Pero bueno, me voy muchísimo por las ramas, voy a volver a centrarme en los libros que compré en esta última tanda. Voy a pasar a los libros que compré en la librería de Puerta de Tannhäuser. Hay un poquito de todo, hay cómic, hay ensayo, hay novela, hay relatos. Voy a ir avanzando. Ya os he dicho que me había vuelto loca, o sea, es que si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, el primero es un cómic que es Anzuelo, de Emma Ríos. No sé si conocéis a la autora, pero si sois amantes de los cómics y no la conocéis, ya estáis tardando, de verdad, es maravillosa. Pero bueno, volviendo a Anzuelo, honestamente yo no me molesté en saber ni de qué iba. O sea, yo vi que era de Emma Ríos, vi un poco el estilo de dibujo que tenía y tal, y me tiré de cabeza. Pero bueno, un poco para el vídeo le he echado un vistacillo, y lo primero que pone así en grande es: una historia colosal que reivindica la no violencia como respuesta a una vida sin esperanza. Y luego os voy a leer la sinopsis porque es súper cortita y creo que lo explica genial. Y dice: la mar se ha alzado, mostrando en todo su esplendor el poder y la complejidad que hasta ahora ocultaba en sus profundidades. Su horizonte se pliega, absorbiendo al mundo, transformándolo en parte de sí misma. 3 niños a la deriva, perdidos en los cambios físicos y mentales causados por la tragedia, encuentran un vínculo en las mareas y en su deseo de no dañar a ningún ser vivo. No sé, a mí me pinta genial. Y por cierto, me recuerda un montón al libro que os decía antes que estoy leyendo, que es Iluminada, de Lidia Yugnavich, y que me está encantando. O sea que, perfecto todo. Es un cómic además precioso, el dibujo está hecho acuarela con colores así bastante rosados. Os lo voy a enseñar un poco, es que no sé si se va a apreciar, pero bueno, a ver. También así naranjitas, depende un poquito del punto del libro, creo. Pero que me parece una preciosidad. O sea, es que Emma Ríos es una artista increíble. Por cierto, la autora, aunque trabaja sobre todo para el mercado estadounidense, es gallega, que yo esto no lo sabía y me ha picado mucho la curiosidad. Lo dice de hecho aquí la otra autora con la que hizo Bella Muerte, que dice que la sangre fluye del corazón marítimo de Galicia, plasmando tanto los fantásticos paisajes marinos de Anzuelo como sus monstruosidades emergentes en delicadas acuarelas, lo que añade una capa de traviesa fragilidad a esta magistral meditación sobre lo que significa ser humano en un mundo violento y sin amores. Por favor, o sea, es que necesito leerlo ya. Y antes de que se me olvide, está publicado en castellano por la editorial Astiberri. No he encontrado nada sobre la traducción, me imagino que como la escritora, bueno, la autora es española, pues lo traduciría ella misma o lo escribiría directamente así, no estoy segura, pero sí que por lo que veo aquí se publicó en Estados Unidos. Vamos con los ensayos, que hay un par. El primero es Monstruos. Se puede separar el autor de su obra, de Claire Dederer. Tampoco hace falta explicar de qué va, ¿no? Es que ya el subtítulo de Se puede separar el autor de su obra creo que lo explica perfectamente. Hace muchísimo tiempo que quiero leer este libro. Es además un referente importantísimo sobre el tema que trata. Y a ver, yo no vengo aquí a sentar cátedras sobre nada, a deciros lo que tenéis que opinar, lo que tenéis que leer. No, pero a mí el tema me interesa, de hecho tengo mis propias contradicciones y complicaciones con él y pues me apetece saber más. En mi caso, ¿yo cómo lo hago? Pues generalmente si el autor ha fallecido soy bastante más permisiva conmigo misma, pero sí que es cierto que sin ser ciega, y me explico. Si ese tipo de problemáticas, bueno, lo que sea, ¿no? Se ven en la obra, pues no creo en fingir que no existen y en hacer como si nada, por mucho que el libro sí que me guste. Y tampoco creo en fingir que esa persona, o sea, como que la obra es algo completamente independiente del autor, porque creo que tampoco es realista. Si el autor está vivo, pues aquí ya sí que soy mucho más restrictiva conmigo misma, pero porque
es que me incomoda muchísimo comprar o recomendar algo de alguien que creo que es alguien horrible. Y este tema al final pues siempre ha estado en boca de la gente, pero ahora está bastante de actualidad por casos como pues el de J.K. Rowling, el de Neil Gaiman, incluso pues con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, pues también salió mucho a la palestra y demás, ¿no? A ver, creo que cada caso es como muy diferente entre sí, pero claro, es que hay puntos en los que, ¿cómo puedes separar obra de autor en el caso de que estén vivos si, por ejemplo, el autor, como es el caso de J.K. Rowling, se ufana en usar el dinero que gana con sus obras en luchar contra los derechos de las personas, ¿no? De ciertas personas, como en este caso, en el caso de J.K. Rowling, pues tiene una lucha muy potente contra el colectivo trans. Pues es que me niego a que mi dinero se use en eso. Pero bueno, al margen de opiniones, creo que el libro al final lo que hace un poco es enfrentarte con tus propios dilemas morales y contradicciones, que es normal y yo creo que todos los tenemos. Y más allá de si salgo con otra opinión o reafirmándome en la que ya tengo o lo que sea, que bueno, no lo sé realmente, creo que es eso, es que es muy complicado, pero me parece muy interesante. Y lo dicho, que yo no vengo a convencer a nadie, que a mí simplemente me interesa el tema y ya está. Y el libro está publicado por la editorial Península y traducido por, se me ha olvidado mirarlo, por Ana Camayonga. Pasamos a otro ensayo que es Contra la distopía de Francisco Martorell Campos. A ver, yo este ensayo yo ya lo he leído porque me lo compré en digital, pero es que me pareció tan interesante, subrayé tantísimas cosas y me gustó tanto que quería tenerlo en papel como para señalar las cosas que más me llamaron la atención. Con el título y el subtítulo que dice Contra la distopía, la cara B de un género de masas, creo que se ve bastante bien por dónde van los tiros, pero sí que me parece importante puntualizar que no se trata de demonizar la distopía, que puede que en algún punto concreto caiga en ello, pero generalmente no trata de eso, ni contra sus lectores, ni nada de nada, pero sí plantearnos por qué no ya es que predominen, sino que parece que prácticamente que sean la única opción en cuanto a historias futuristas se trata y cómo esto afecta a nuestra concepción del mundo en el que vivimos, del futuro, fomentando, ya sea interesadamente o no, que en la mayoría de los casos no, esta especie de parálisis o derrotismo que tanto impera a día de hoy. Y al margen de si nos gustan o no las historias distópicas, que a mí de hecho me gustan mucho, creo que podemos seguir disfrutándolas y consumiéndolas, pero cuestionándonos un poquito las cosas, ¿no? Estando más informados y planteándonos también pues que también es necesario que existan alternativas más esperanzadoras y sobre todo que luchen por soluciones, ¿no? Y por un mundo mejor. Yo, la verdad, o sea, tengo que reconocer que le doy muchísimas vueltas a este tema y creo que es que si no somos siquiera capaces de imaginar un mundo mejor, es que ya estamos derrotados. Entonces, no sé, creo que es necesario que aprendamos a no ser tan derrotistas y quizás que solo existan distopías no es el camino. Y el ensayo está publicado por la editorial La Caja Books. Y terminamos esta compra, que hay alguna cosilla más, en fin, es que de verdad me vuelvo loca. Terminamos esta compra con El sur seguido de Bene de Adelaida García Morales. Yo creo recordar que a esta autora la conocí gracias a Raquel Moraleja en Instagram, pero no estoy segura, la verdad. O sea, dudo. Quizás a alguna persona más se la vi. ¿Puede que Antigona lectora? No lo sé. Si me acuerdo, pues lo dejaré en menciones en la cajita de información. Lo que está claro es que la tenía totalmente en el radar y vi este librito, que es una edición súper chiquita, que trae anagrama y tiene, es que, o sea, además de que el libro es muy pequeñito en sí, es que tiene solamente 138 páginas, o sea, yo creo que es prácticamente un relato. Y os voy a leer un poquito de la sinopsis porque creo que así se va a entender mucho mejor que si lo explico yo. Y dice: un filósofo americano dijo que la vida es aquello que uno piensa durante el día. Un poeta irlandés, junto a este pensar, colocó el soñar. ¿Y por qué no? Las protagonistas de El sur y Bene tienen algo en común. Ambas dialogan con sus sueños. Ambas se confiesan a un muerto al que no supieron confesarse entonces. El silencio se confunde así con una nueva confianza, una comprensión quizás final imposible con el vivo.
el muerto, el soñado, es para ellas más real que cualquiera de los hombres y mujeres que todavía las rodean. Y bicheando un poco más así por dentro, en algún comentario vi que estaba situado como un escenario fantasmagórico, casi gótico, con una escritura magnética y que hablaba de secretos y silencios. No sé, me llama muchísimo, muchísimo la atención. Lo he comentado antes, está publicado por Anagrama y no está traducido porque la autora es española. Y aquí realmente terminan las compras que hice en estas librerías. Pero bueno, luego pasaron cosas y esas cosas son que estos días Yaiza de la cuenta de Eater of Words me ha creado necesidades imperiosas. Entonces, a ver, realmente yo me iba a esperar, pero vi que todavía tenía el descuento en la librería de la Puerta de Tannhäuser y dije, bueno, pues ya está, de perdidos al río, si total ya nos hemos vuelto locos. Y entonces hice un pedido más. Que luego tampoco es plan de culpar a Yaiza, porque la realidad es que ese día, además de que estaba el descuento, pues tenía un día de mierda y bueno, pues caí vilmente en las garras del consumismo. Esa es la realidad. En fin, que todavía no me ha llegado el pedido, pero me he comprado un par de libros de relatos de la editorial Horror Vacui y son Cuentos de hadas crueles, que es de varias autoras. Este es el que me he comprado por culpa de Yaiza. Y luego Gótico Urbano, que también es una antología de relatos de varias autoras. Empezamos por Cuentos de hadas crueles, es un recopilatorio de relatos, todos son autoras que ya han fallecido y pues recopila relatos de varias autoras que en su día sirvieron de inspiración para los cuentos de los hermanos Grimm, de Charles Perrault y demás. Eso evidentemente no se habla nunca, porque si a día de hoy ya lo de dar crédito no pasa, pues antiguamente mucho menos. De hecho, muchas de las autoras tuvieron que escribir con seudónimo y pues muchas otras pues fueron olvidadas hasta hace relativamente pocos años. Y los cuentos escogidos, en palabras de la propia editorial, son los más oscuros, precisamente para enfatizar las problemáticas que denunciaban. Perdonad porque ha habido un cambio de plano, pero es que me estaba quedando sin batería y no me llegaba el cable, o sea, es que pringada se nace. Entonces he tenido que moverlo todo, pero bueno, ya lo siento. En fin, volviendo a lo que se estaba comentando, sobre Cuentos de hadas crueles, pues no sé ahora mismo quién ha traducido el libro, se me ha olvidado mirarlo, entonces pues bueno, si puedo lo dejaré por aquí. Y ya os había comentado que era de la editorial Horror Vacui. Y el otro que me compré de la misma editorial es Gótico Urbano. También es una antología de relatos de varias autoras, pero en este caso son todas actuales. El libro parte de la premisa de alejar el foco del terror del entorno rural y abordar lo inquietante del interior de las grandes ciudades. Y dice esto en la sinopsis: el hallazgo de estos nuevos horrores pone en evidencia que el artificio del bienestar en el que se asentaba nuestra civilización no era más que eso, un engaño, una artimaña con la que mantenernos callados e inmóviles, una nueva forma de esclavitud, miseria y desigualdad, bajo el terror de unos amos más humanos, más parecidos a nosotros. Y bueno, por lo que he podido leer, los relatos tratan temas como la crisis de la vivienda, la inmigración, el turismo predatorio, la pandemia, la violencia contra las mujeres, la explotación laboral, el cambio climático, la pobreza, la marginación, etc. La verdad que todos los libros de la editorial me llaman un montón la atención y entre eso y que estoy llamando el de Iluminada, pues la verdad que tengo la tentación de ir haciéndome poco a poco con todos los títulos que han ido publicando, que tampoco son muchísimos porque es una editorial independiente relativamente reciente. Y bueno, esos son los libros por los que yo en realidad iba. Pero para aprovechar el envío y porque a partir de una cierta cantidad te salen gratis los gastos de envío, me cogí también un cómic argentino que es un clasicazo de la ciencia ficción, que es El Eternauta, de H.G. Oesterheld, creo que lo he dicho bien, y de Solano López como dibujante. Y sí, evidentemente me lo ha recordado la serie de Netflix que se va a estrenar ya, o sea, creo que se estrena el día en el que estoy grabando este vídeo, y creo que la veré, pero precisamente por eso quiero acercarme antes al cómic para ver si es una adaptación decente la serie y si tiene esa carga política que, por lo que tengo entendido, acabó teniendo el cómic, sobre todo más a partir de su segunda parte, cuando pues el autor ya había vivido la dictadura argentina y a través de sus hijas se había unido a los montoneros. Esto lo supe por un artículo que me mandó Ivy Clementine y que me pareció súper interesante sobre el cómic, y os lo dejaré si puedo, aunque sea pues no sé si por aquí, por la cajita de información. El cómic parte de la premisa de que de repente empieza a nevar en la ciudad de Buenos Aires, cosa harto difícil, o sea, es como si empieza a nevar en Valencia, pues muy complicado, la verdad. Y luego además resulta que en la historia, si esta nieve te toca, te mata automáticamente.
Creo que voy a leer hasta aquí porque sé alguna cosilla más, pero realmente no sé si es spoiler, entonces lo voy a dejar aquí. Vale, y ya para cerrar el vídeo paso al último libro que me compré. Este por separado me lo compré de segunda mano y es Un verano infinito de Christopher Priest. Me he pegado una buena viciada últimamente al autor, a Christopher Priest. He leído 5 de sus obras y todo eran novelas y tenía pues muchas ganas de, bueno, tengo todavía, de leer algún libro de relatos. ¿Y por qué me he leído tantos libros seguidos del autor? Pues bueno, no os lo voy a decir, pero muy pronto lo vais a saber. Pero bueno, al margen de esto, es un autor que me tiene completamente fascinada. O sea, me leería todo lo que escribió. Falleció tristemente el año pasado, así que no vamos a tener cosas nuevas, pero aún, o sea, no se ha traducido realmente toda su obra. Y además lo que sí que se ha traducido está completamente descatalogado, o sea, solamente lo podéis conseguir o en bibliotecas o, como es este caso, de segunda mano. Le tengo muchas ganas, pero sí que es verdad que con el atracón que me he pegado, pues igual espero un poco. Y bueno, como se llama Un verano infinito, pues igual, mira, con la tontería lo leo en verano. Y lo que dice aquí es que Un verano infinito reúne las novelas cortas y cuentos alucinatorios, elegíacos, a veces terroríficos, publicados entre 1976 y 1979. La verdad que lo que más me llama a mí la atención es que incluye algún relato que está ambientado en el archipiélago del sueño, que es un lugar inventado y onírico que bueno, pues que se sacó de la manga el autor y que sale ella en La afirmación, que es una novela que no sé dónde la tengo ahora mismo, pero es mi favoritísima del autor, por lo menos por ahora, y creo que lo seguirá siendo. Y eso, que es la razón principal en realidad por la que quiero leerlo. Y hay otra antología de relatos que también se sitúa en ese archipiélago del sueño, de hecho creo que todos los relatos se sitúan ahí, pero no está traducida al castellano. A mí me cuesta mucho leer en inglés, así que no sé si pasará. Y esa antología se llama exactamente El archipiélago del sueño. Y en fin, que no os cuento más de este libro porque realmente pues dentro de muy poco vais a tener mucho más sobre el autor y de gente que sabe muchísimo más que yo, así que lo veo un sinsentido. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Me da casi hasta vergüenza todos los libros que me he comprado, pero bueno, son los que son, tampoco voy a justificarme. Y ya está. Eso sí, no creo que haga ningún vídeo más de Buchholz hasta dentro de bastante tiempo, porque creo que ya es too much. Decidme porfa si habéis leído alguno de los libros que os he enseñado y qué os han parecido. Y nada, pues como siempre, muchísimas gracias por verme, nos vemos a la próxima y adiós.